agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente. Les habla Alejandro Maldonado y les damos la bienvenida esta noche para tener un programa más de El Chocolate Caliente y el Vino Tinto. Un programa que a lo largo de estos meses ha permitido que muchos de ustedes puedan repensar y analizar la doctrina y la fe que tenemos respecto a varias cosas que hemos llegado a creer en las iglesias sin necesariamente tener una base o un conocimiento propio de lo que la palabra de Dios dice al respecto. El día de hoy tenemos un programa que de seguro le va a interesar mucho. El título del programa del día de hoy es Capacitaciones incapacitantes y ladronas. ¿Qué queremos decir con este título en primer lugar? Pero antes de llegar a disipar esta cuestionante de cuál es el sentido o hacia dónde queremos llegar con este título, queremos anunciar también que esta noche no podremos contar con la presencia de nuestro hermano Fernando Loza, a quien le mandamos un fuerte abrazo, esperando que se encuentre siempre bien. Damos también a la vez la bienvenida a un hermano a quien conozco hace ya más de 10 años, un hermano a quien con quien he compartido bastante el recorrido de nuestra vida cristiana. Es una persona a quien yo he llegado a apreciar, a amar mucho en el camino del Señor. Quiero dar la bienvenida a un compañero, a un colega también de profesión, a un hermano en la fe, que es nuestro querido hermano Frank Landívar. Querido Frank, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Alejandro. En esta oportunidad me es para mí un honor poder compartir este tiempo contigo. El título de esta noche es Capacitaciones incapacitantes y ladronas. La pregunta es, ¿qué queremos dar a entender con esto? Bueno, muchos de ustedes ya se han percatado, no es que sea necesario o importante aclarar mucho del título, pero hoy en día se están dando a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, sobre todo en el ámbito más postmoderno, en la actualidad, para que me entiendan, muchos cursos, talleres, capacitaciones, instrucciones de diferente tipo, pero que lamentablemente por el trasfondo que tiene, por el propósito que tienen, aunque de manera muy, se podría decir, escondida, es que podemos llegar a la conclusión que simple y llanamente lo que están produciendo y la intencionalidad que tiene es la de obtener algún tipo de rédito o beneficio de las personas a quienes supuestamente están tratando de capacitar. Y a la larga, conforme a las escrituras, terminan más que capacitándolos, incapacitándolos de su conocimiento de las escrituras, de su correcto proceder y obediencia a lo que el Señor nos manda a partir de su palabra, ya que lo que se está enseñando lamentablemente no se circunscribe a la verdad del Señor. Es así que hemos encontrado una serie de aspectos dentro de la iglesia que se están dando y que obviamente no es nuestra intención la de aludir a alguna iglesia en especial, aunque de manera inevitable logramos aludir a muchas y no específicamente a una, pero el objetivo está en edificarnos y en poder corregir esto. Ahora, es importante hacer una aclaración que no lo hice hace tiempo tampoco, y es que todo este tipo de cavilaciones, este tipo de entendimiento de la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor como tal, solamente se puede aplicar en la iglesia del Señor. Si usted piensa que cada uno de los aspectos que hemos tratado en el programa El Chocolate Caliente y el Vino Tinto son imposibles de aplicar en su congregación, tendría que pensar si realmente es una iglesia del Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Justamente recordando lo que el Señor Jesús dijo respecto a que no se debe parchar, no se debe surcir, no se debe resolver algún tipo de huecos en vestidos viejos con paños nuevos, no se debe de hacer remiendos a vestidos viejos con paños nuevos. Y el paño nuevo obviamente se estaba refiriendo a la verdad de la palabra del Señor y a la nueva ley, la ley de Cristo, aplicada
en cualquier tipo de, se podría decir, tradición o culto a Dios que no esté circunscrito a Cristo específicamente. Si alguno de ustedes ha intentado poner en práctica lo que hemos estado hablando dentro del chocolate caliente y el vino tinto y ha notado que hay una serie de problemas que se están presentando en su iglesia, probablemente sea que está queriendo poner un parche nuevo en un viejo vestido. Y el objetivo es que todo lo que estamos aprendiendo sea netamente, y es netamente aplicable en el caso de la iglesia del Señor. Es decir, la iglesia del Señor como vestido nuevo no requiere ni siquiera de algún tipo de remiendo en absoluto, pero querer corregir los errores de antes con remiendos de paño nuevo es realmente un error o es sumamente delicado. Pero circunscribiéndonos ya al tema del día de hoy, ¿qué tipo de capacitaciones, qué tipo de cosas se están dando o de instrucciones se están dando dentro de la iglesia que están teniendo o están saliéndose mejor dicho, del margen de lo que la palabra de Dios circunscribe como lo que es correcto? Tenemos a nuestro hermano Frank Landívar que nos va a hacer algunas preguntas para justamente ir indagando sobre esto y respondiendo algunas dudas sobre diferentes aspectos que se han ido dando dentro de la iglesia. Sí, antes de mencionar las preguntas que tengo preparadas, tal vez podríamos hacer mención al concepto como tal que se tiene de capacitación. Y claro que bien, sí. Capacitación se entiende como toda actividad realizada en una organización que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. Eso es lo que se entiende por lo que es capacitación. Y lo que vemos en las iglesias de hoy en día es que se dan varios cursos, se dan capacitaciones y específicamente concernientes al tema del liderazgo. Y con respecto a esto, la primera pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias de promover el levantamiento masivo de líderes en la iglesia? Bien, la pregunta es muy interesante. Es en definitiva, ¿cuál es el efecto que produce el hecho de estar levantando líderes dentro de la iglesia, o cuál es el trasfondo de todo esto? Pero antes de llegar a responder este tipo de preguntas, es importante entender que las capacitaciones, los cursos, los seminarios, etcétera, que se están dando hoy en día en diferentes iglesias con intenciones de querer preparar a la iglesia, lamentablemente no están circunscribiéndose a lo que dice la palabra del Señor, porque hay en algunos casos la intención o la intencionalidad de obtener algún tipo de rédito o beneficio, que eso vamos a ir viendo a lo largo del programa. El propósito no necesariamente es la de edificar, porque si el propósito fuera la de edificar, de principio, como manda la palabra del Señor, edificarnos unos a otros, pues esto no tendría que circunscribirse solamente a un tiempo limitado de algún tipo de curso, taller o lo que sea. Es decir, la edificación del cuerpo de Cristo es un trabajo constante. Es más o menos como tener algún tipo de consulta médica para que mi organismo, no sé, irrigue sangre, transporte las proteínas, las vitaminas por mi sangre, se oxigene. Cualquier persona terminaría muerto si solamente en las visitas médicas llega a alimentarse o llega a funcionar o va solamente para hacer funcionar su organismo de manera plena. Es decir, es absurdo en el fondo. El cuerpo de Cristo, por eso justamente Pablo nos da la explicación de que somos un cuerpo, es un funcionar constante, es un alimentarse constante, es un crecer constante, incluso en los momentos de menor actividad. Es decir, en los momentos de menor actividad dentro de la iglesia, aún ahí nosotros estamos buscando edificarnos unos a otros, ya sea en los momentos de alegría, cantando alabanzas, ya sea para que mi hermano las escuche, ya sea para que yo me edifique, o en tiempos de tristeza con la oración. De todas formas me estoy edificando en las cosas del Señor. Pero lamentablemente dentro de la iglesia este tipo de consecuencias de tener este tipo de capacitaciones, de cursos, van en contra incluso de la palabra del Señor. Notemos bien lo que dice el libro de Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3,
versículo 1 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 1 específicamente. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Note, hermano, que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Lamentablemente, hoy en día se está promoviendo generación de miles de líderes, se está motivando en las iglesias a que haya una avalancha de liderazgo, se motiva a que muchos, por no decir todos los miembros de nuestra iglesia, sean parte del liderazgo, sean capacitados para llegar a ser líderes, pastores, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de aspectos contradicen lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor más bien nos advierte de que no debiera de haber muchos o no se debieran dar muchos maestros dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿pero por qué Santiago dice semejante cosa? ¿Acaso Santiago estaba en contra del crecimiento de la iglesia? No. Lo que Santiago buscaba hacer era que el crecimiento de la iglesia sea algo sustentable, sea a largo plazo y a la vez también sea la iglesia verdadera. El crecimiento masivo de líderes sin conocimiento de la palabra del Señor, sin conocer realmente qué intenciones tienen de fondo para trabajar en las cosas del Señor. Recordemos que se han dado casos en el libro de Hechos de personas que simple y llanamente querían tener el poder del Espíritu Santo, simple y llanamente porque querían sacar demonios y querían aparentar tener cierto poder, simple y llanamente querían tener poder por poder. E incluso llegan, como en el caso de Simón, a querer pagar para obtener ese tipo de poder, lo que hoy en día se llama también simonismo. De ahí viene justamente el nombre de simonismo. Así que pensar que dentro de la iglesia motivar a que haya más líderes es lo que es correcto, es más bien lo contrario, es un gravísimo error. De ahí que justamente encontremos el meollo o la raíz de una serie de doctrinas torcidas, de doctrinas espurias que están apareciendo año tras año sin sustento en absoluto, ni siquiera camuflado a partir de las escrituras. O sea, aparecen doctrinas que no tienen el más mínimo sustento, ni siquiera para pensar bien que tienen una mala interpretación de las escrituras. Es decir, aparecen doctrinas sin más ni más, sin ningún tipo de pretexto, sin ningún tipo de sustento alguno. Y eso es lo que justamente está produciendo dentro de la iglesia, que se esté deteriorando la doctrina de la palabra del Señor. ¿A partir de qué? De ideas netamente humanas, netamente humanas. Realmente despierta mucho el interés. ¿A qué te refieres tú cuando mencionas capacitaciones incapacitantes? Cuando digo que es algo incapacitante, me refiero justamente al hecho de aprender doctrinas que no están sustentadas en la palabra del Señor, que lo que hace es más bien desviar el curso de lo que debiera de ser el servicio a las cosas del Señor, convirtiéndolo, en vez de obtener beneficios en el reino del Señor, lo que obtiene es castigo. En vez de obtener vida en las cosas del Señor, lo que hace es matar. Porque toda mentira que se contrapone a la verdad de la palabra del Señor, lo que conlleva es a muerte. Y si nosotros nos lamentamos por perder una mano, es decir, que nuestra mano muera separada de nuestro cuerpo, ¿cuánto más incapacitante puede ser el simple hecho de morir y alejarse por completo del plan de Dios como tal? Así que cuando decía capacitaciones incapacitantes, me refiero justamente al hecho de que nos preparan para hacer exactamente lo contrario a la voluntad del Señor, dejándonos totalmente incapacitados para hacer lo que es bueno. ¿Por qué? Porque nos estamos manejando de acuerdo a un criterio netamente humano, de acuerdo a ideas y filosofías que vienen de la carne de alguien que se dice que es pastor, en vez de venir justamente de lo que la palabra del Señor dice. Recordemos que ni siquiera hemos llegado a obedecer ni el 10% de los mandatos que el Señor nos da en su palabra, pero sí tenemos oportunidad de obedecer ideas de hombre que se nos surge porque queremos, no sé, de alguna manera colaborar, entre comillas, a la obra del Señor. Inventamos cada tipo de actividad, reunión, etcétera, 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 supuestamente queriendo engrandecer o acrecentar, mejor dicho, el reino de Dios, y lo que estamos haciendo es ser estorbo. Invitamos a la gente a que se acerque al marco de la puerta del reino de Dios, y nosotros somos los que empezamos a bloquear eso al indicarles cualquier otra cosa menos lo que la palabra del Señor nos dice.
Bueno, yo recuerdo desde muy niño, mis padres siempre me llevaban a la iglesia y yo tenía un entendimiento con respecto a Dios de que era Él un ser único y todopoderoso. ¿Y quién era ese ser único poderoso? Era Jesús. Entonces, mientras iba a la iglesia, luego comencé a recibir mensajes de que yo tenía que prepararme más en el conocimiento de la palabra del Señor. Es así que pronto pasan los años y llego a pisar un instituto bíblico de los tantos que hay en la ciudad. Y es ahí donde ya distorsionan ese concepto inicial que tenía, porque yo oraba al Señor Jesús como papá, y ese era el principio del conocimiento intuitivo, tal vez podríamos decir, de lo que tenía de Dios. Pero llego a la institución bíblica y lo primero que hacen es enseñarme de que Dios había sido un Dios que los representan con, bueno, entienda quien entienda, con un triangulito. Y revisando las escrituras no es la verdad, y me bloqueó completamente del entendimiento que yo inicialmente tenía, ¿no? O de lo que vagamente comprendía de Dios. Lo que pasa el día de hoy es verdad, muchos de nosotros tratamos de conocer más de la palabra del Señor, y lamentablemente con lo que nos topamos es con una serie, un muro enorme de tradiciones que no han sido analizadas y mucho menos revisadas a la luz de la palabra del Señor. Y simple y llanamente nos volvemos en replicantes, en gente que repite constantemente doctrinas que las hemos aprendido, pero de las cuales no nos consta absolutamente, o creemos que nos consta cuando en realidad nos manejamos bajo el criterio de alguien que inventó ese tipo de doctrinas. Y eso es lo lamentable. Vamos a notar algo bien interesante. Dice, el propósito, son unos puntos que tengo anotados para que podamos ir desmenuzando más sobre este tema. Uno de los puntos que anotaba, el propósito no es edificar, sino amaestrar. ¿Amaestrar en qué sentido? Es decir, no es el sentido la de acrecentar el conocimiento y la fe en la iglesia de aquellos que participan de estos cursos. Simple y llanamente el objetivo, por el resultado que da, por la falta o la carencia de ciencia en la información o en la enseñanza que dan. Cuando digo ciencia, por si acaso, hermano, no estoy hablando de matemáticas, de física, de biología, en absoluto. Las escrituras, cuando hablan de ciencia, se refiere al hecho de conocer plenamente la palabra del Señor. Así que son capacitaciones que vienen sin ciencia, es decir, sin conocimiento de la palabra del Señor, pero sí imbuidas o trastocadas de filosofías de hombre, llegando o llevando a la gente al punto tal de ser simplemente gente obediente a las doctrinas de quienes están enseñando, amaestrados a obedecer, amaestrados a diezmar de manera irracional, porque no hay un sustento para decir que el diezmo es un cobro lícito. Ya habíamos demostrado en otras oportunidades que este tipo de ideas del cobro de diezmos es totalmente ilícito. ¿Por qué es ilícito? Porque se circunscribe a la ley del Antiguo Testamento, no así a la nueva ley de Cristo que está claramente estipulada en el Nuevo Testamento. Para aquellos que piensan que, qué barbaridad está hablando este pastor, les invitamos a que puedan descargar o puedan escuchar por internet el programa que trató justamente sobre el diezmo. Ustedes pueden entrar a la página que les voy a dar en segundos, que al acceder a esta página ustedes pueden descargar y escuchar el programa como tal. La dirección es www.alejandromaldonados, ese final en realidad es una z.com, www.alejandromaldonados.com. Ustedes en la parte inferior pueden encontrar la información o pueden descargarse el programa que habla justamente sobre el diezmo, y ustedes van a notar que definitivamente no hay sustento bíblico para este tipo de cobros y que lamentablemente se están usando textos fuera de su contexto para hacer este tipo de cobros. Pero mucho más de este tipo de análisis de este tema vamos a poder hacerlo después de este pequeño corte que se nos avecina. Los esperamos en unos segundos más. Bien, continuamos con el programa. El tema que estamos desarrollando el día de hoy es capacitaciones, incapacitantes y ladronas. Bien,
Alejandro, en base a lo que minutos atrás nos mencionabas, entonces podríamos decir que dentro de la mentalidad de aquellos que realizan las capacitaciones en las iglesias, su finalidad no sería mejorar en nada, ¿no? Es decir, no buscan mejorar a su personal, digámoslo así, en cuanto a conocimiento, habilidades o conductas. Al final sería capacitación, según las iglesias de hoy, moldear y adoctrinar a su personal en función de las necesidades de su iglesia y convertirlos en expertos de doctrinas de hombres y en amantes de las tradiciones. Sí, obviamente no vamos a descartar que de seguro hay muchas iglesias que la intención de hacer este tipo de capacitaciones es la de justamente colaborar y ayudar a que los miembros o los participantes de estas capacitaciones crezcan en su conocimiento de la palabra del Señor, pero es difícil que alguien que no tiene vida o alguien que tiene desconocimiento de la palabra del Señor pueda dar información de las cosas del Señor cuando ni él mismo es capaz de obtener este tipo de información o este tipo de edificación para su vida. No podemos dar algo que no tenemos y solamente podemos proveer u ofrecer algo de lo cual nosotros estamos imbuidos, en este caso de ideas de hombres. Mucha gente me preguntaba y me decía, pero en definitiva, ¿qué es lo que están haciendo entonces? Simple y llanamente, si ustedes tienen cierto conocimiento de lo que es el marketing, lo que se hace es justamente marketing. Lo que se está haciendo es dar o promover algún tipo de necesidad inexistente en el pueblo del Señor para que sean ellos los que supuestamente llegan a la conclusión que realmente requieren de aquello que se está impartiendo en sus iglesias. Mucha de la gente hoy en día en nuestro país y en el mundo está necesitada justamente de dinero y de salud. Es algo de lo cual este mundo por siempre va a adolecer. La pobreza y las enfermedades es algo que arremete con cualquier tipo de sociedad, con cualquier tipo de persona, en cualquier parte del mundo. Entonces, tener gente que requiere de más recursos económicos, los vamos a encontrar en todo lado. Encontrar gente que requiere sentirse feliz, alegre, también lo vamos a encontrar en diferentes lugares de este mundo. Pero gente que esté deseosa de conocer de la palabra del Señor es sumamente difícil, sumamente difícil. Y peor todavía el hecho de querer impartir o dar información o edificar a la iglesia con la palabra del Señor es mucho más difícil. Así que lo que ofrecen es exactamente lo que han recibido, el deseo de querer vivir de manera cómoda, sin ningún tipo de preocupación económica, so pretexto de que esto significa o es algún tipo de indicio de que nos estamos llevando muy bien con el Señor, cosa que las Escrituras no dice en ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia usted, hermano, va a encontrar algún tipo de información que diga que si tú te encuentras bien económicamente, tu relación con Dios también está bien. En ninguna parte de las Escrituras va a encontrar usted que si Dios está bien con usted, también le va a bendecir en lo económico. Uno me dirá, pero no es verdad. Es verdad, hermano. ¿Dónde encontramos la evidencia para esto? Notemos bien que el Señor Jesús, siendo Dios mismo, no vivió en opulencia ni tampoco murió de anciano y feliz en una cama cómoda. Tampoco ninguno de los apóstoles. Y ellos en ninguna manera ofrecieron al ámbito judío de ese entonces algún tipo de aproximación o de bendición en lo económico si se acercaban a Dios. Porque esto es más o menos como querer chantajear a la gente. Si tú quieres estar bien con Dios, quieres tener, mejor dicho, un buen ingreso económico, acércate a Dios, que Dios te puede dar. Y esto, obviamente, cualquiera va a decir, bueno, yo quiero también tener una buena vida en cuanto a lo material, ¿y por qué no acercarme a Dios si Dios me está ofreciendo esto? ¿Cuál es la diferencia entre el equeco y Dios si ambos me ofrecen riqueza y abundancia? Entonces, tengan mucho cuidado al respecto porque es más, sobre todo en el ámbito cristiano, el hecho de acercarse a Dios por motivos ya sea de salud, que ustedes me dirán, pero Dios ¿acaso no quiere que viva sano? Sí y no. Porque en definitiva a Dios no le interesa mucho tu bienestar en este mundo, sino que salgas de este mundo cuanto antes.
Y cuando digo que salgas o salgamos de este mundo cuanto antes, se refiere al hecho de conocer la palabra del Señor, vivir por Él al punto tal de morir por causa de Él, porque la muerte, en definitiva, para un cristiano termina siendo ganancia. No sé si ustedes alguna vez leyeron el versículo que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es... Pero hoy en día el versículo lo han torcido. Ya no es el morir es ganancia. Hoy en día morir es realmente una atrocidad, una desgracia que nadie quisiera que realmente nos acontezca. Pero en el cristianismo la muerte es ganancia. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día nosotros promovamos a que la gente decida quedarse a vivir en este mundo de manera cómoda, en vez de enseñarles que la muerte en Cristo es ganancia? De ahí que ustedes en algún momento seguro, como mi persona, se ponían a pensar y decían: ¿por qué los apóstoles insistían por predicar de la palabra del Señor sin importar las consecuencias que se podían acarrear a su propio bienestar físico y familiar por decir la verdad de Dios? ¿Cómo es que hoy en día los cristianos no somos capaces de decir 3 cosas en verdad, sin importar la reacción o el efecto que vayamos a conseguir en nuestro entorno? Pero los apóstoles sí lo hacían. ¿Cómo es posible que hoy en día nosotros estemos empecinados en querer predicar cosas que sean gratas para toda la sociedad, en vez de decir las verdades incómodas de Cristo? Hoy en día sería todo lo contrario, ¿no?, a lo que perseguían los apóstoles, a nuestro Señor mismo. Es decir, promueven a que uno más bien esté más enfocado en obtener, en sacar provecho de los demás, o haciendo un recorrido nomás de los cursos que se ofrecen. Es interesante, ¿no?, ver, por ejemplo, promover a que se levanten millones de líderes, programas millón de líderes, escuelas de especialización pastoral. Inclusive me enteré de una escuela para formación de profetas, y todo esto con la finalidad, tal vez, o bueno, en la mayoría de los casos, de sacar ganancia, ¿no?, de ese tipo de cursos que ofrecen. Lamentablemente hay, y es algo que vamos a ir tocando más adelante, hay diferentes tipos de intereses que no necesariamente se circunscriben a lo monetario. Estos cursos no necesariamente se circunscriben a lo monetario, pero también es uno de los objetivos que persiguen para hacer este tipo de capacitaciones, a las que yo denomino incapacitaciones. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Y vamos a notar después por qué hemos leído este versículo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice así. Recuerden que el contexto de este capítulo está referido justamente a los dones que el Señor da. Pero en especial este versículo es oportuno leerlo ahora. Dice así: pero todas estas cosas, es decir, cada uno de los dones que están descritos desde el versículo 1 hasta el 10 y lo que viene del 12 en adelante, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. No dice otro, que es uno con otro, en absoluto, habla de un solo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo es posible que tengamos capacitaciones para ser profeta o para preparar para que la gente sea profeta cuando es un don que solamente el Espíritu de Dios lo da? No tiene ningún tipo de criterio hacer ese tipo de capacitaciones. O la de ser pastor, cuando en realidad es un don que solamente da Dios. O en el caso de, como decíamos, de profeta, podemos hablar de pastor, podemos hablar de ministro de esto, del otro. No tiene ningún sentido. ¿Cómo preparamos ministros de alabanza? ¿Cómo hacemos capacitaciones para que reciban el don de lenguas? Capacitaciones, cursos, retiros para que recibes el don de lenguas. El que dispone el don de lenguas entonces es el pastor. Pero el contexto de las Escrituras nos dice que quien dispone de entregar el Espíritu de Dios es Dios mismo. No porque Pablo en algún momento podría haber impuesto manos a alguien que no estaba llamado por Dios, Dios estaba obligado a poner de su Espíritu en esa persona, en absoluto. Recordemos que la palabra del Señor dice que a los que Él predestinó, a estos llamó. Es decir, Dios sabe a quiénes ha llamado y a quiénes va a darles la llenura de su Espíritu y a quiénes les va a dar los dones. Pero no hay alguna forma en la cual nosotros podamos imponer o dar dones
o peor todavía, instruir para que reciban dones que solamente Dios las da. Entonces es importante tener esto bien claro. Cuando usted escucha algún tipo de capacitación para ser profeta o para recibir el don de lenguas o para ser pastor, ¿realmente es para eso? ¿No es que es un don? Las consecuencias serían entonces de proporciones así grandes. Estarían totalmente alejados de las escrituras. No hay forma en la que podamos casar este tipo de ideas con lo que la palabra de Dios dice. Me viene a la mente el no tener temor de aquel pasaje inicial que leíste de Santiago. No os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor condenación. Yo cuando me enfrentaba hace algunos años, cuando tú me confrontabas con ese verso, realmente el temor que me invadió fue grande. Decía, entonces, no, yo tengo que callar, no puedo hablar de aquello que no me conste. Y hoy en día lo que más bien hacen es eso, ¿no? Hablar de lo que no les consta. Sí, lamentablemente ese es uno de los defectos que se está dando dentro de la iglesia. Hacemos cursos más de orden motivacional, es decir, buscamos motivar a la gente a que vivan felices, gozosos, alegres, conformes con su vida en este mundo, en vez de confrontarlos con lo que dice la palabra del Señor. Las mismas escrituras dicen que es mejor el dolor o la tristeza que da vida que la alegría justamente que nos lleva a alejarnos de las cosas del Señor. Estoy haciendo referencia tanto al Nuevo Testamento como también al libro de Proverbios, para aquellos que se están preguntando, ¿y dónde dice eso? Revisando los dos libros van a encontrar el porqué de esto. Otro aspecto que mencionabas tú también y que vimos que se nota en varias iglesias es justamente las capacitaciones sobre secciones de la Biblia, como si el mensaje fuera una especie de centurias de Nostradamus, mistificando el contenido y dando a entender que son iluminados de las mismas, que nadie más puede entender el mensaje dado, haciendo entender que lo que estaba para ser entendido lo más pronto posible, estoy hablando de las epístolas de los apóstoles, se entienden años. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que motiva a capacitaciones sobre, por decir, la epístola a los Efesios o el libro o la carta de Primera de Juan, y tardan pero 5 o 6 años en preparar o en enseñar este tipo de epístolas. Uno me dirá, pero ¿qué tiene de malo enseñarlo en tanto tiempo? El problema está en que justamente las epístolas eran cartas que tenían que ser entregadas de inmediato, tenían que ser leídas y entendidas por el pueblo de Dios en lo más antes posible. En ningún momento el propósito de los apóstoles es escribir una carta codificada o, como en el caso, por ejemplo, de las centurias de Nostradamus, para que nadie más la entienda o nos tengamos que partir la cabeza en tratar de entender lo que ellos nos están diciendo. Las explicaciones son sumamente sencillas. Mucha gente me preguntaba y me decía, ¿cuál parte del Nuevo Testamento es más difícil de entender? Y algunos esperaban que yo les diga el libro de Romanos o Efesios o Colosenses o Hebreos, pero son libros que están sumamente masticados para que sean fáciles de entender dentro de la iglesia. Los libros mucho más complicados para entender para el ámbito cristiano, por la profundidad y por la falta de explicación también, es justamente los evangelios. Los evangelios, y estamos hablando después de los libros proféticos, estamos hablando de Apocalipsis, etc. Así que pretender que con un estudio de 4 o 5 años de un solo libro vamos a llegar a entender la profundidad de lo que el apóstol estaba diciendo es una mentira. Eso es llegar a mistificar tanto un texto al punto tal de quitarle por completo el sentido inicial que tuvo la carta como tal. De ahí que encontramos comentarios bíblicos, de eso vamos a hablar más adelante, que son tomos de tomos para tratar una carta que solamente ocupa unas cuantas hojas. ¿O es que acaso el autor presume que sufrimos de algún tipo de retraso mental para no comprender las escrituras? ¿O es que realmente hay gente que no entiende la palabra del Señor y requiere de una parafernalia de cosas para supuestamente sentirse llenos de que están entendiendo o están profundizando en la palabra del Señor? Y eso es un gravísimo error. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y
la carta del apóstol Pablo a los romanos dice así. Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios. Hay iglesias que piensan que Israel ya es salvo solamente porque son descendientes de Abraham. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de que su anhelo es de que se salven. Si ya son salvos, ¿por qué Pablo tenía el anhelo de que se salven? Sería una muy buena pregunta que de seguro tampoco van a poder disipar al respecto. Y dice, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Por qué dice ignorando la justicia de Dios? Ignorando lo que Dios había exigido para que alguien sea salvo. ¿Y haciendo qué ellos? Ellos buscaban establecer la justicia propia, es decir, lo que a ellos les parecía que era bueno para ser salvo. Y hoy en día eso es lo que estamos haciendo. Es exactamente lo mismo. Yo no dudo de que haya muchas iglesias que tengan celo por las cosas del Señor. Yo no dudo del celo que tengan por querer servir a Dios. Lamentablemente, de lo que yo dudo es que tengan el conocimiento certero, es decir, conocimiento verdadero, lo que las Escrituras llaman ciencia, de lo que dice la palabra del Señor para querer obedecer realmente a Dios. Al no tener el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, es que nos inventamos una serie de cosas que no tienen ningún tipo de sustento en la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que hablábamos de capacitaciones incapacitantes referidas justamente a cursos de liderazgo. ¿En qué parte de las Escrituras, amado hermano, usted ha encontrado el término líder? ¿Hay el término líder en la palabra de Dios? No la hay. Si usted quiere buscar una Biblia que haga uso del término líder, va a tener que buscar una Biblia de lenguaje popular. Una Biblia, por ejemplo, una Biblia que yo encontré que usaba este término era la Biblia, que en realidad es un Medio Testamento, no sé si lograron hacer la Biblia completa, era la Biblia a viva voz. Y esa Biblia sí usa el término líder, pero no es un término que venga de la palabra del Señor. Recordemos que el término líder viene del inglés, y como tal significa alguien que es cabeza, alguien que dirige. Pero las Escrituras nos dicen algo totalmente distinto que vamos a leer dentro de poco. Así que continuamos con Romanos 10, 1 en adelante. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin, que dice, de la ley es Cristo. ¿A dónde nos llevaba la ley de Moisés? A los pies de Cristo, a hacernos entender que no somos capaces de obedecer ninguno de los puntos de la ley en su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Uno podía cumplir con ciertos puntos de la ley, pero automáticamente estaba violando también otros y por ende violando toda la ley. No había un solo hombre en el pueblo de Israel que obedezca y cumpla con toda la ley en su perfección. No había. Y al entender que no había un solo hombre que sea capaz de obedecer la ley de Moisés en su plenitud y perfección, es que uno llegaba a la conclusión de requiero de Dios para que me perdone de mis pecados. No requiero de mi propio esfuerzo y justicia. Hoy en día, ¿qué hacemos? Si tú diezmas más, entonces obviamente tienes mejor acceso al reino de Dios. De seguro que vas a tener algún ticket VIP de una persona muy importante en el reino de Dios. Y no es verdad. No es indicio la mejora de tu salud, ni tampoco la posición económica que tengas como evidencia o indicio de que andas bien con las cosas de Dios. Es más, eso muestra justamente, probablemente, que tu relación con Dios anda mal. Porque escrito está que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Si es tan difícil que un rico entre al reino de Dios, ¿cómo es posible que hoy en día nos vengan a vender la idea en capacitaciones, en cursitos, en diferentes tipos de actividades de supuesta capacitación, la idea de que si tú estás bien económicamente, pues es por bendición del Señor y tu relación con Dios anda mucho mejor? Mentira, mentira. Y como decíamos en el anterior sector, queremos invitarles a todos ustedes a que puedan descargarse también ciertos programas que hemos tenido a lo largo de este tiempo en el chocolate caliente y el vino tinto en la siguiente página web, www.alejandromaldonados.com.
Ustedes pueden descargar ahí. Justo ahora hemos subido hace poco el programa relacionado al diezmo, que a algunos de seguro les va a interesar escuchar a detalle y tenerlo en su biblioteca auditiva. Vamos a pasar a otro punto que es interesante en todo esto de las capacitaciones. Hay cursos o capacitaciones de líderes con libros de regalo para detectar posibles líderes que puedan usar en sus congregaciones, lo que comúnmente se denomina como robo de ovejas. Hoy en día se están dando en diferentes lugares capacitaciones gratuitas o con un módico precio, donde se regalan libros o se regalan libros para que puedan armar una biblioteca para detectar personas que tengan cierta habilidad para dirigir a la gente y justamente absorberlos en sus congregaciones, no importa venga de donde venga, porque justamente son útiles para sus propósitos. Y esto es lo que se conoce como robo de ovejas. Hay iglesias donde conforman un equipo de asistentes del pastor. Y bueno, los hermanos en la iglesia los ven como los futuros pastores. Y tienen esa mentalidad, ¿no? Sí, el sentido más que todo es la de perpetuar algún tipo de idea humana sin ningún tipo de análisis o crítica a lo que se está enseñando. Hoy en día se está haciendo sucesores de doctrinas torcidas a gente que sea la más fiel y obediente y ciega a lo que se esté diciendo dentro de las iglesias. El objetivo dentro de las cosas del Señor siempre ha sido la de poder cuestionar, analizar, preguntar sobre los diferentes aspectos de las Escrituras. Totalmente contrario a lo que la palabra dice en 2 Timoteo 2:2, ¿no? Que lo más importante debe ser la fidelidad en una persona, no la fidelidad al pastor, sino la fidelidad al Señor. Sí, dice: lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. ¿Fieles a quién? A la revelación de la palabra del Señor, no a ideas de hombres. Hoy en día estamos tan conformes a lo que nos dicen, siempre y cuando nos lo digan de manera muy sutil, muy amorosa, amor referido más al ámbito del mundo, no al amor de Cristo, y aceptamos eso, y simple y llanamente aquellos que son fieles a ese tipo de ideas humanas son los que están los más adecuados para perpetuar justamente este tipo de ideas. Y no es así. Conforme a la palabra del Señor, debieran ser personas que aman y son celosos de las Escrituras. Debiéramos de ser como las iglesias de Berea, gente que escuchaba la prédica del apóstol Pablo, llegaban a casa y revisaban lo que la palabra de Dios decía para ver si lo que se estaba enseñando era conforme a las Escrituras. Hoy en día es realmente extraño que alguien llegue a su casa a verificar lo que ha escuchado en la prédica, si no es que en algún momento ya se ha dormido por estar escuchando una serie de ilustraciones que no tienen pies ni cabeza, solamente la de agradar o hacer divertir a la congregación en general. Es decir, ¿realmente nos preocupa saber la verdad conforme a la palabra del Señor, o nos interesa simple y llanamente tener un club social al cual pertenecer y decir que somos creyentes? Debemos de tener mucho cuidado al respecto. Así que tengan mucho cuidado con aquellos tipos de capacitaciones que son bastante cómodos de acceder, ya sea por los regalos que vengan, ya sean por las ofertas, ya sea porque es un precio muy bajo, ya sea porque vienen envueltos en un papel celofán de amor o de delicadeza. En realidad, lo que debiéramos de tener mucho cuidado es en cuanto a la presentación de la palabra del Señor como tal, y si es conforme a las Escrituras, no conforme a las ideas de hombres. Hay capacitaciones basadas también en comentarios bíblicos, como te comentaba, que solo perpetúan tradiciones de hombres o devaneos mentales a falta de conocimiento de las Escrituras. Hacer capacitaciones en base a comentarios bíblicos que ni siquiera nos constan lo que están diciendo es un gravísimo error. Muchos de los comentarios bíblicos, por no decir casi todos, vienen con una serie de información e interpretación de las Escrituras sin dar evidencia de cómo es que llegaron a ese tipo de conclusión. Lo que se ve en muchas instituciones también es que promueven más bien a que sus estudiantes, los alumnos, lean los comentarios bíblicos. Sí, yo me pregunto cuántos de los que están o los que aman los comentarios bíblicos han logrado leer por lo menos uno entero de toda la Biblia.
Nos vamos a perpetuar leyendo comentarios bíblicos, pero jamás las escrituras. Las escrituras se han puesto, en vez de ser el libro base, se está llegando a poner como libro de referencia, y los libros de sustento, de base de la iglesia hoy en día son los comentarios bíblicos. Pero vamos a ahondar aún más en esto después de este corte comercial. Bien, hermanos, seguimos con el tema del día de hoy, que justamente titula Capacitaciones incapacitantes y ladronas. Y todo esto está referido justamente a aquellas capacitaciones, cursos, talleres, seminarios, retiros y N cosas que se han ido inventando dentro de la iglesia sobre pretexto de querer edificar a la iglesia, cuando en realidad lo que se está haciendo es algo totalmente contrario a lo que las escrituras mencionan. Justamente hablando de retiros espirituales con señales y prodigios, con jugarretas sentimentales para conseguir seguidores diezmantes en vez de gente salva. Hoy en día se está haciendo este tipo de retiros supuestamente para edificar a la iglesia, cuando en realidad lo que se busca hacer es simple y llanamente convencer a la gente de algún tipo de milagro para adjuntarlos a sus listas de personas diezmantes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay retiros donde supuestamente se promueve algún tipo de encuentro con el Señor, o algún tipo de nueva relación, o algún tipo de contacto con Dios de manera espiritual para comenzar una nueva vida. Y en realidad ese tipo de cosas contradicen la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no menciona que tengamos que hacer algún tipo de retiro a algún lugar para tener contacto con Dios. Algunas veces he escuchado que se usa como referencia los 40 días que el Señor Jesús estuvo en el desierto. Pero recordemos que Él mismo era Dios, así que ¿qué tipo de encuentro iba a tener? ¿Con quién? ¿Consigo mismo? Entonces hay una serie de dudas al respecto. Dios no está buscando algún tipo de lugar alejado para que tú tengas un encuentro con Él, en absoluto. Y menos todavía referido para tener o recibir el don de lenguas, o peor todavía para tener el bautismo del Espíritu de Dios, en absoluto. Si revisamos el libro de Hechos, notamos que no hay un solo caso de algún retiro en especial donde uno vaya a recibir el don de lenguas o mejor dicho, el bautismo del Espíritu Santo con algún tipo de evidencia de alguno de los dones que Dios da. Para nada. En muchos de los casos se dieron este tipo de bautismos del Espíritu Santo en domicilios, no en lugares de retiro, no en lugares donde se pueden hacer algún tipo de tratativa con alguna empresa para hacer cobros elevados y aparentar que realmente se está haciendo algo sumamente espiritual. Uno de los propósitos que tendrían esos retiros espirituales sería el de consolidar la fe de sus miembros. Al final sería como un lavado de cerebro que hacen de ellos. Otra cosa que veo es que se caracteriza también en este tipo de retiros es tenerlos como tipo cuartel, ¿no? Establecen previsiones. Una de las previsiones es que están incomunicados de no todos. Llevar celular. Y claro, y eso genera lógicamente un alto impacto, ¿no? Emocional. Bueno, esa es la finalidad que ellos buscan. Este tipo de eventos de este orden, yo los noté en varios, en otros tipos de fe. En una organización de orden romano yo noté un tipo de actividad de ese tipo. Yo participé de una actividad de ese tipo. Totalmente incomunicado, recibía unos regalos, recibía cartas de gente de la familia, de amigos, y este tipo de cosas tienen un orden más de afectación sentimental que de conocimiento de la palabra del Señor. Cuando alguien trata de tocar el aspecto sentimental en tu vida es porque no tiene o carece de argumentos valederos en cuanto a ciencia de la palabra del Señor como para convencerte que realmente Dios existe. Yo no puedo ponerme a llorar delante de ti de cuán desdichado he sido en mi vida y cuán misericordioso ha sido Dios para conmigo, para que tú conozcas del Señor. Lo que yo requiero hacer es explicarte tu condición de pecador y la realidad de la existencia de Dios, que es patente en todo lo que vemos. En el libro de Romanos dice de manera clara que la misma naturaleza nos está dando en cierta forma testimonio de la existencia de Dios. No hay forma en la cual uno pueda entrar a un museo de arte
y pensar que cada obra que se encuentra ahí expuesta es producto de la casualidad, más el tiempo, más la energía que llevó a que todo empiece poco a poco a organizarse y convertirse en las obras de arte que existen. Es absurdo. De la misma manera, en este mundo, encontrar la cantidad de animales con la belleza, con la arquitectura, con el diseño que hoy en día existe, y los que hubo también, que ya lamentablemente desaparecieron, nos muestra más que el producto de la evolución o de la explosión de la masa en el universo, nos muestra de manera clara el diseño de alguien inteligente y la repetición de un mismo concepto modificado para cierto propósito en cada especie. Entonces, realmente la naturaleza nos está dando testimonio de Dios. Pero cuando nosotros queremos argumentar con cuestiones sentimentales, ese tipo de argumentos se convierten en falacias. Este tipo de falacia, una falacia sentimental, trata de llegar justamente al corazón, al sentimentalismo, a la parte más blanda de cualquier persona, para tratar de convencerlo de la existencia de Dios, cuando en realidad lo que se debiera de hacer es recurrir justamente a que la persona entienda de la existencia de Dios y de la condición que tiene como pecador. Yo creo que durante el programa de Chocolate Caliente muchas personas han logrado entender lo que dice la palabra del Señor y aterrizar, afirmar los pies en tierra y decir: realmente Dios existe, es verdad. Pero también me estoy empezando a dar cuenta que hay cosas que me están enseñando que no tienen sustento en la palabra del Señor, por más que vengan revestidas de cierta apariencia de dulzura o de cierto amor, aunque es un amor mundano, tratando de convencer a la gente de una verdad que ni ellos mismos entienden. Y este tipo de falacias es también altamente efectivo, ¿no?, para ellos, porque trae resultados inmediatos. Es así que vuelven de los retiros y totalmente, ¿no?, supuestamente cambiados. Y es cómico también ver que arman también toda una parafernalia sobre ese tipo de cosas, y se los ve a esas personas haciendo un montón de promesas, de leer la Biblia, qué sé yo, de no faltar a la iglesia, y etcétera, sí, etcétera, y de pronto no pasa el efecto y no pasa nada. Lo que pasa es que la motivación sentimental es como querer encender un horno con papel higiénico. Las llamas del principio van a ser fuertes, pero va a durar muy poco. Y no va a quedar absolutamente nada. Y no va a servir tampoco para preparar absolutamente nada, ni para cocinar en ese horno nada. Así que el sentimentalismo como tal debiera estar circunscrito al entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, más allá de que solamente el sentimentalismo de manera mística nos lleve a querer supuestamente conocer la voluntad de Dios por cualquier medio, menos por las Escrituras. Y eso es lo que hoy en día se está haciendo, usar el sentimentalismo como medio, un medio totalmente ilícito, para conocer la voluntad del Señor, desligados de la palabra del Señor, y usando las Escrituras en algún momento como excusa para aparentar que realmente viene sustentado con la palabra de Dios, y no lo es, y no lo es. Como decíamos hace unos instantes, hay retiros espirituales con señales y prodigios que hacen uso de jugarretas sentimentales para conseguir personas que sean capaces de diezmar o de ser parte de ese ámbito religioso, en vez de buscar gente a quien salvar. Lamentablemente ni los que predican de esta forma conocen la verdadera salvación del Señor, y aquellos que escuchan de estos tampoco llegan a la salvación de Dios, justamente porque se desvían en aspectos netamente sentimentales y de este mundo, más allá de lo que realmente el Señor nos manda. Vamos a leer lo que dice el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 22 en adelante. Marcos capítulo 13, 22. Y la palabra del Señor dice así. Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 22. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero vosotros tened cuidado, os lo he dicho todo de antemano.
se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Recordemos que hace unos programas atrás habíamos analizado que el término profeta no se refiere a aquel que ve cosas del futuro y nada más, sino a aquel que está dispuesto a edificar a la iglesia. Y hay gente que se levanta con intenciones supuestas de edificar a la iglesia, de consolarla o de exhortarle, pero en realidad lo que hacen es uso de ideas de hombres y no así de la palabra del Señor. De ahí que encontramos incluso programas de televisión con intención o de radio, de cualquier otro medio, con intenciones de querer capacitar o ayudar a la iglesia, el pueblo del Señor, con ideas netamente humanas, tanto para tratar aspectos como el matrimonio, el cuidado de los niños, etcétera, 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 diferentes tipos de temáticas relacionadas al quehacer diario, pero con un cierto revestimiento sentimental, espiritual, pero que no lleva más que a simple y llanamente depender de ideas de hombres y no así de la palabra del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado de ese tipo de ideas, tanto de aquellos cristos que en la época del Señor Jesús aparecieron diciendo que eran cristos realmente y que no lo eran, como los que aparecen hoy en día, como aquellos también que aparecen diciendo que son profetas o que tienen o que están viniendo con intención de edificar a la iglesia y en realidad no es así. También encontramos que hay iglesias donde en diferentes capacitaciones lo único que hacen o logran es repetir doctrinas importadas sin uso del entendimiento. Un día existe el purgatorio, para mañana existe otra cosa intermedia donde uno se purifica pero que no es el purgatorio como tal. Cosas de ese tipo, cosas como que, bueno, no estoy hablando del purgatorio, pero estoy hablando en realidad de algo que se parece al purgatorio, pero no es el purgatorio, pero donde nos vamos a ir a purificar para entrar realmente al reino. Pero ¿de dónde sacan ese tipo de ideas? No son ni frío ni caliente. Es una sección intermedia entre ser cristiano y ser romano. No tiene ningún tipo de comparación con lo que dice la palabra del Señor. Es más, si se les exige algún tipo de evidencia para ese tipo de ideas, no las tienen. Lo triste es que después de un tiempo terminan disculpándose o cambiando la doctrina. Van a disculpar, hermanos, no había sido así. En realidad la palabra de Dios había dicho esta otra cosa. Y no podemos vivir de esa forma. Alguien que haga ese tipo de observaciones o ese tipo de modificaciones en su doctrina, lo único que está demostrando es justamente que desconoce de la palabra del Señor. Así que, ¿de qué nos sirve tener capacitaciones que en realidad lo que logran es bloquearnos en cuanto al entendimiento de la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros estaremos viviendo supuestamente pretendiendo obedecer al Señor pero con ideas de hombres, sin entender realmente lo que Dios nos está pidiendo? Una de las cosas que nos faltó profundizar es en lo concerniente al tema del uso de los comentarios bíblicos. Aún recuerdo hace algunos años atrás cuando trabajaba transcribiendo textos de un seminario X para que pueda preparar su monografía. Y lo interesante de todo aquello era que el 99%, sin mentir, el 99%, sino el 100% de todo lo que transcribía era copia fiel de los comentarios bíblicos. Sí. Hoy en día está de moda recibir tareas en el colegio, ir al internet a hacer copy-paste, es decir, copiar y pegar de lo que hemos conseguido en la página del Rincón del Vago, de Wikipedia o de cualquier otra página que nos facilita algún tipo de información y evitarnos la lectura y simplemente imprimirlo y entregar ese tipo de material. Yo hice un estudio hace no mucho de seminarios bíblicos donde la posición de importancia que tenía la Biblia para los estudiados seminaristas como tal era altísimo. Era lo más importante que podían ellos tener como libro de referencia o como libro de fe, mejor dicho. Pero en la práctica, dentro de la investigación, notamos que el libro más importante por el uso, no así por el concepto que ellos tenían del mismo, era justamente los comentarios bíblicos y no así la palabra de Dios. Entonces, la práctica, el hecho, los hábitos que ellos tenían, hablaba más del concepto o de la importancia que ellos tenían para con los comentarios bíblicos que con la Biblia.
De seguro algunos de ustedes, hermanos, antes de predicar o antes de enseñar algo de la palabra de Dios o antes de hablar de algo de las Escrituras, primero recurrió a un comentario bíblico de algún tipo de referencia de las Escrituras. Pero no hemos leído el libro completo del cual queríamos tratar, cierta sección de las Escrituras, ni hemos entendido lo que realmente el autor quería decirnos al respecto. Así que en el fondo, en nuestro criterio, decimos que la palabra importa demasiado, pero en el fondo, por nuestros hechos, los comentarios bíblicos y otro tipo de libros son los que realmente tienen valía en nuestra vida espiritual más que las Escrituras. Para Así mí que era muy triste, perdón, Alejandro, para mí era muy triste de parte de los docentes recibir el consejo de que vaya a consultar un comentario bíblico. Se sabe también de personas de un instituto X, de docentes que enseñaban o daban su enseñanza con el comentario bajo el brazo, ¿no? Y es triste ver ese tipo de cosas. sí, notemos que en las Escrituras, cuando el Señor Jesús tiene que enseñar sobre el libro de Isaías, el Señor Jesús simple y llanamente le invitan a pasar para que enseñe. Jamás le mandaron una carta pidiéndole el tema a tratar ese día. Tampoco le comentaron qué libro se iba a tratar ese día para la enseñanza. Simple y llanamente lo invitan al frente y le entregan el rollo de Isaías para que pueda dar enseñanza. Hoy en día yo me pregunto a cuántos pastores podremos invitarles a que enseñen sin darles ningún tipo de referencia de lo que queremos que nos expliquen y que sean capaces de salir adelante oirosos explicándonos alguna parte de las Escrituras que ellos no hayan previsto para su enseñanza. Hoy en día lo que hacemos es mandamos cartas con una semana mínimo o 2 de antelación para que nos vengan a predicar de algún tipo de tema para que preparen el mismo. Cuando en realidad se supone que quien conoce de las Escrituras está dispuesto a enseñar y a hablar de las Escrituras en pleno, sin ningún tipo de previo aviso sobre la temática que se va a tratar. Si salimos a predicar, de seguro que alguien nos hace una pregunta y si no sabemos, nada raro que sea uno de los problemas o de los obstáculos que impide que muchos salgan a predicar a las calles porque no quieren verse confrontados a preguntas de las cuales no van a poder salir airosos por falta de conocimiento de lo que dice la palabra del Señor. Así que es bien delicado este tipo de aspectos que también se aplican en enseñanzas que vienen de libritos. Yo he escuchado una serie de programas que son nada más que lectura literal, tal cual, del librito que el pastor que estaba usando el micrófono estaba leyendo esa semana. Así que o piensan que la gente no tiene acceso a este tipo de bibliografía, o piensan que la gente es tan tonta que va a creer que realmente ese pastor ha sido capaz de elaborar ese tipo de conceptos de la noche a la mañana para transmitirlos por algún tipo de medio de comunicación. Se ha puesto muy de moda también el uso de las Biblias de estudio, y en donde también existe en la parte en la sección de los comentarios, digamos, a algún texto, cosas que no son conformes. Vamos a dedicarle un tiempo especial, un programa en especial justamente sobre esto de los comentarios bíblicos, pero volviendo otra vez a las capacitaciones que hoy en día se dan, lamentablemente muchas de las capacitaciones que hoy en día se están dando en las iglesias vienen ya sean de refritos. Cuando digo refrito, amado hermano, me estoy refiriendo a textos o información que se dio en otro lugar y que el pastor simplemente lo único que hizo fue tomar y repetir en la iglesia. Es decir, volvió a freír algo que ya estaba cocinado por otro para proporcionárselo a aquellos que están capacitando, o simple y llanamente repiten doctrinas que han aprendido de terceros sin ningún tipo de análisis de si realmente viene o no sustentado con la palabra de Dios. Hoy en día está de moda seguir al pastorcito tantos porque de tal país, o la doctrina de talcito que está funcionando en tal lugar, o la doctrina de este otrito que ha funcionado muy bien y que ahora tiene toda una ciudadela en vez de iglesia con una cantidad de comodidades. Y ese es el parámetro que le dan al éxito. El éxito o el criterio de la iglesia actual sobre el éxito es idéntico a la del mundo. Si en el mundo te ven con dinero, si te ven con buen auto, con una buena casa, con buena ropa, entonces eres un hombre exitoso, definitivamente.
pero no puede ser que el mismo criterio se maneje dentro de la iglesia. Si tú tienes como pastor un auto de lujo, una iglesia de lujo, te vistes también de lujo, etcétera, entonces eres un gran pastor. Y este tipo de criterios no vienen sustentados por la misma palabra del Señor en absoluto. En absoluto, como habíamos hablado al principio del programa, las escrituras dicen de manera muy clara que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Así que tengan mucho cuidado con este tipo de capacitaciones que lo único que buscan es justamente sacar provecho de ustedes, ya sea del aspecto monetario como también de ustedes como personas para usarlos en sus congregaciones con propósitos particulares. Noten bien, hay otro aspecto más interesante. Se capacita a pastores y supuestos líderes para ser agentes perpetuantes, obedientes de doctrinas que no les consta. ¿De qué sirve predicar algo que a mí no me consta? ¿Cuál es el criterio cristiano para testificar? Hoy en día, y eso vamos a tratar tal vez en algún otro programa, creemos que dar testimonio de Dios es salir al frente a decir cuán miserable he sido en esta vida y cómo Dios me ha cambiado al hombre exitoso de hoy en día. Y no tiene nada que ver con eso. Amado hermano, ¿nunca se ha preguntado por qué no hay de estos testimonios en las Escrituras? ¿Por qué es que en las iglesias mucha gente se dedica a salir al frente a dar su testimonio de cuán desdichado ha sido y cómo Dios le ha cambiado? La respuesta es justamente porque ese tipo de testimonios no vienen o no es el criterio de testimonio que la palabra del Señor maneja. La palabra de Dios, cuando habla de testimonio, está hablando de gente a quien le consta y tiene evidencias de que el Señor Jesús es el Mesías, es Dios mismo que vino a este mundo a revelarse como hombre para morir en la cruz por nosotros y darnos salvación. En ninguna forma el objetivo es testificar de cuán desdichado o miserable es uno y cómo Dios le ha cambiado. Y lo peor de todo es que hoy en día damos testimonios para aparentar que realmente yo era pobre, era alcohólico, era de lo peor en este mundo. Ahora soy millonario, sobre todo millonario. Ahora doy mis ofrendas y diezmos de gran manera y vivo feliz. Pero ese criterio es netamente humano. Porque el Señor no busca que nosotros nos perpetuemos en este mundo. Es más, los que desean vivir de manera cómoda en este mundo es porque desean quedarse con el criterio y la forma de vida de este mundo. Aquellos que aman a Dios están totalmente inconformes con lo que este mundo nos puede ofrecer. De ahí que la idea del apóstol Pablo sea, y el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. En ninguna forma Pablo piensa que el vivir en este mundo sea una ganancia. En absoluto. Entonces, ¿cuál es el criterio que nosotros manejamos como creyentes? ¿Será posible que haya gente que pueda hablar de que es oportuno predicar a gente rica? ¿Qué? ¿El Señor Jesús acaso no les respondió a los discípulos de Juan el Bautista? Los cojos andan. Los muertos se levantan, los ciegos ven, los sordos oyen, y el evangelio es predicado a los pobres. No dice el Señor es predicado a los ricos. Es más, pretender que es un público al que debemos de llegar la gente rica, contradice justamente lo que dice la palabra del Señor. Los ricos, es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Con eso estamos diciendo que no hay que predicar a la gente que tiene dinero? No, hay que hacerlo, claro que sí. Pero con la idea clara de que no es la gente que probablemente acepte de buenas a primeras la palabra del Señor. En absoluto. Del 100% de ricos, estemos seguros que un 1% va a conocer lo que realmente la palabra del Señor dice y va a aceptar a Dios. Pero pretender que hoy en día ya no se debiera de predicar a los pobres para buscar a los ricos es un criterio absurdo, que contradice la palabra del Señor. Vamos a leer lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, respecto justamente al hecho de querer tener personas que perpetúen doctrinas de hombres y no así lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2. Y la palabra de Dios dice así, versículo 1 en adelante. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje. Gente que se maneja de acuerdo al criterio de este mundo, por no dar detalles. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Por culpa de ellos, la palabra de Dios y el ser cristiano hoy en día es mal visto. La gente no cristiana habla mal de los cristianos porque justamente tenemos este entorno que se dice cristiano, y esto por si acaso está en las escrituras, no es una idea personal. Pedro había previsto que iba a haber un momento en el que iba a haber cristianos que no lo eran y otros que sí. Pero de esto vamos a ir ahondando mucho más dentro de unos segundos después de este corte comercial. Los esperamos, hermanos. Bien, amados hermanos, una vez más ya tenemos nuestra última parte del programa El Chocolate y el Vino Tinto, nuestra última media hora en esta noche. Bien, hay varios aspectos que hemos tratado y uno de ellos era justamente el hecho de la capacitación a pastores, a supuestos líderes, tratando de buscar justamente la perpetuación de ideas y doctrinas que no vienen sustentadas con la palabra del Señor. Y también la gente, nosotros, que cometemos el error de no cuestionar lo que estamos recibiendo como palabra del Señor. Al cuestionar, amado hermano, usted no está pecando contra Dios. En absoluto. Lo que usted está haciendo es mostrar su interés por saber la verdad y de corroborar que lo que le están diciendo tiene evidencia en las Escrituras por temor a Dios. Hoy en día lo que se busca es atemorizar a la gente con la idea de que vas a pecar contra el Señor o es un ungido de Dios. ¿Cómo vas a decir eso de él? Ese tipo de criterios no vienen con la palabra del Señor. No hay gente intocable en las cosas de Dios. Es más, todo aquel que es siervo del Señor está siempre dispuesto a dar defensa de la fe con las Escrituras. Aquellos que no son capaces de dar defensa de las Escrituras toman o se hacen de armas, totalmente armas injustas, al desechar, al expulsar, al violentar a la gente que está cuestionando doctrinas que no tienen sustento o que no pueden sustentar a partir de sus ideas. Así que, hermano, pierda cuidado. Si alguien en algún momento le amenaza con algún tipo de idea o trata de amedrentarle por el simple hecho de cuestionar o de preguntar o de indagar sobre algo que dice la palabra del Señor, pierda cuidado. Simple y llanamente lo que está demostrando es que no tiene idea de lo que está hablando y sería oportuno conocer más de las Escrituras de manera personal. Querido Frank, tenías algunas preguntas que lanzar en el anterior sector y vamos a ocuparlos ahora, y después de las preguntas vamos a pasar a terminar de analizar justamente el versículo de 2 de Pedro capítulo 2. Mi consulta es en relación a la conformación de células. O sea, habida cuenta de que la iglesia promueve a que se levante un montón de líderes, ¿de dónde vienen a ser cabezas estos líderes, ¿no? Entonces de ahí la conformación de células. Se ve también que la célula como tal ocuparía el papel principal de enseñanza y formación, restando a los cultos solo el papel de celebración al final, no de conciertos. Otro de los aspectos que también me gustaría puedas dar respuesta, querido hermano, es sobre los discipulados que se imparten en las iglesias. La mayoría de las iglesias manejan este tipo de cosas. A aquel que se ha convertido lo discipulan, ¿no? Tienen programas para llevar adelante todo esto. O si no, también las famosas capacitaciones evangelísticas, ¿no? A aquellos que se valen, digamos, de algún material para poder evangelizar a las personas, y ese tipo de enseñanzas que también se imparten en las iglesias. Bien, yendo por partes. La primera parte de tu pregunta era referido a las células. Lo que pasa hoy en día con este tipo de ideas de células no es otra cosa más que una estrategia de mercadotecnia para abrir sucursales en diferentes lugares. Ahora, algunos se va a ofender y va a decir, ¿cómo va a decir semejante cosa?
es que en el fondo, si notamos la funcionalidad, la función que tiene el sistema que se aplica para hacer este tipo de células, en algunos casos no necesariamente se aplica lo que voy a decir, pero en la mayor parte sí, sobre todo en las iglesias masivas. Cuando digo masivas, estoy hablando de aquellas iglesias que son enormes en cuanto a la cantidad de miembros que tienen. Pero el objetivo es la de tener una sucursal de quienes cobrar tanto diezmo como ofrendas y otro tipo de promesas y cosas que les piden sin sustento de las escrituras para tener un ingreso más. Es decir, tienen una sucursal que durante la semana les hace cobros. Segundo, se replica o se repite las enseñanzas que de manera sin ningún tipo de criterio o análisis analítico o algún tipo de, mejor dicho, sin ningún tipo de criterio analítico, prédicas que ya se dieron. Es decir, un pastor reparte sus prédicas como si fueran cartas y cada encargado de célula tiene que repetir la prédica que dio X o Z pastor para conservar la doctrina en su debido lugar, o para que no se les caiga la estantería, mejor dicho, de manera popular, referido a lo que la iglesia lleva como doctrina. Pero lo que sí no debe de faltar es justamente el cobro de ofrendas, diezmos y demás, que son una ganancia extra para este tipo de iglesias que solamente están pensando en ingresos o en enriquecimiento más que otra cosa. Una de las cosas que se observa, Alejandro, es que traen gente de afuera que supuestamente son expertos y de renombre internacional, ¿no? Tipo estrellas de la fe que tienen la superunción para organizar mega capacitaciones donde la entrada tiene obviamente un costo alto, y aprovechan justamente ese tipo de acontecimientos también para poder hacer venta de sus materiales, CDs, libros, etcétera, etcétera, poleras. Sí, en ese sentido hay un propósito netamente monetario. Ahora, no vamos a negar que hay trabajo. El hecho de hacer un libro implica trabajo y se debiera de pagar para lo mismo, es verdad. Pero hay otros propósitos más de fondo que no vienen conforme a las escrituras. Es decir, lo que estamos analizando ¿es conforme a la palabra del Señor? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las escrituras no nos manda a abrir células. Las escrituras nos manda a predicar de la palabra del Señor y a que haya iglesias que sean capaces de dirigir a otras personas. Si el propósito hubiese sido la de centralizar todos estos lugares de reunión con tal de obtener algún tipo de beneficio, el apóstol Pablo tendría que haber muerto millonario. Porque el que se hizo cargo de abrir la mayor parte de iglesias en Europa ha sido justamente el apóstol Pablo. Y en ninguna manera vamos a notar que él haya centralizado algún tipo de cobro. De ninguna forma. De ninguna forma. No hay cobros, ni solicitudes, ni reclamos, ni insinuaciones siquiera del apóstol Pablo de algún tipo de pago de diezmos o de algún tipo de deuda que tenga la gente para con él. Referido justamente en contraste a lo que hoy en día se está haciendo. Lo correcto era que por el trabajo que él hizo de enseñanza se le haga un pago de salario, pero de salario, no de diezmo. Hay una gran diferencia. Hoy en día se juega bastante con la idea de confundir términos para hacer creer que realmente se está hablando de que están haciendo lo que es correcto. Confunden salario con diezmo cuando no tienen nada que ver un término con el otro. Confunden el término salario con ofrendas y tampoco tiene que ver lo uno con lo otro en absoluto. No son sinónimos. Las escrituras no lo manejan como sinónimo. No hay algún tipo de comparación entre diezmo o promesa de fe o lo que sea. No existe en la palabra de Dios algún tipo de comparación o de sinónimo entre este tipo de términos. No hay. No existe. Entonces, ¿cuál es la finalidad de abrir justamente células que supuestamente durante la semana edifican a la iglesia? Es simple y llanamente tener sucursales de donde puedan obtener un rédito adicional a lo que cobran durante los fines de semana. Ahora, en cuanto a lo del discipulado, el discipulado es bíblico, pero ¿cuál es el concepto de discipulado en la palabra del Señor y cuál es el concepto de discipulado que hoy en día manejamos? El concepto de discipulado de hoy en día simple y llanamente es tener cursitos semanales en base a un texto o lo que sea para fundamentar la doctrina que la iglesia cree. Cuando en las escrituras
el hecho de discipulado implica recibir a alguien como un alumno con quien caminas, duermes, almuerzas, etcétera, y con tu vida y tus enseñanzas le guías en las cosas del Señor. Eso es discipulado. Lo demás era simple y llanamente, no sé, dar clases, se puede decir, esporádicas a quien sea. El discipulado como tal implica que alguien está aprendiendo de alguien en específico y continúa con ese tipo de enseñanza por bastante tiempo. No está hablando de cursillos de una semana o de dos, y peor todavía en base a textos que a uno no le consta. Yo no puedo hablar de algo que no me consta, y eso vamos a verlo más adelante. Y el tercer punto de tu pregunta era referido a las capacitaciones evangelísticas. Aquellos que evangelizan con materiales de apoyo sin conocer lo que dice la palabra del Señor es realmente una pena. En muchos de estos materiales se habla o se hace mención de versículos como yo estoy aquí y toco la puerta y el que me abre entraré a él y cenaré con él. Un texto que aparece en Apocalipsis. Pero si revisamos el contexto de Apocalipsis, cuando el Señor Jesús dice eso, está referido a una iglesia cristiana. No está hablando de golpear la puerta de un inconverso y si abre la puerta va a cenar con él. Si nadie se ha percatado de ese versículo es porque definitivamente están evangelizando sin saber lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo podemos nosotros evangelizar de algo que a nosotros no nos consta? ¿Qué clase de testigos venimos a ser si predicamos cosas que a nosotros ni siquiera nos consta? ¿Ese no es ser un falso testigo? Claro que sí. Y ante el Señor los falsos testigos son mentirosos. Y el Señor aborrece la mentira. Así que es sumamente delicado querer entrar en ese aspecto. Por eso justamente habíamos tratado el versículo de Santiago capítulo 3, donde dice de manera clara, versículo 1, que no muchos se hagan maestros porque van a recibir mayor condenación. Se están metiendo a enseñar cosas que a ustedes no les consta. Y estoy hablando de aquellos pastores o líderes que se meten a hablar cosas que ni les consta. Y hacen que el pueblo del Señor peque haciendo exactamente lo que ellos hacen. Bien, volvemos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante que estábamos revisando hace unos minutos. Y dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo puede alguien aceptar una mentira o una herejía por más encubierta que esté? Lo lamentable es que hoy en día se encubre con cosas que son parte de la necesidad humana de cualquier persona. El hambre, el dinero, la comodidad, la felicidad, tu salud. Son los 5 puntos que la gente usa, los falsos maestros, para atraer a la gente a que supuestamente sean parte de sus iglesias y se conviertan en cristianos, cuando en realidad lo que están haciendo es convertirlos en gente que blasfema contra la palabra del Señor al desconocerla y enseñar cosas que el Señor nunca dijo. Continúa y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo pueden decirse cristianos y negar al Señor que los rescató? Con doctrinas torcidas. Un idólatra no es aquel que tiene un muñeco de estuco en la pared al que le enciende una vela. Esa es la forma más crasa de ser idólatra. La forma más sutil de ser idólatra, hermano, hermana, es tener un pésimo concepto de lo que es Dios en nuestra vida. Usar la Biblia, hablar del Señor Jesús, usar o levantar el santo nombre de nuestro Señor Jesús, pero tener un criterio totalmente distinto de Él en cuanto a su carácter y su persona, eso es ser idólatra. No necesita, hermano, tener usted una imagen en su casa para ser idólatra. Lo que usted necesita es no leer las Escrituras y no ser analítico de lo que usted está recibiendo en su iglesia, de lo que dice la palabra del Señor supuestamente, a la luz de las Escrituras, para corroborar y contrastar si realmente lo que nos están diciendo es verdad. Creemos doctrinas que vienen de la época de Constantino sin ningún tipo de criterio. Creemos doctrinas que las hemos heredado de la iglesia romana sin haber analizado si realmente es conforme a las Escrituras. Y continúa 2 de Pedro. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Claro, porque aquel que sea idólatra y tenga otro concepto de Dios, simple y llanamente va a terminar en el infierno. 2. Y muchos seguirán
su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día blasfeman contra el cristianismo como si fuera una religión totalmente ciega. Nos han dicho que somos el opio del mundo. Nos han dicho que el cristianismo lo que hace es bloquearte el entendimiento. Pero el cristianismo falso es el que hace ese tipo de cosas. El cristianismo verdadero lo que produce es que seamos personas conscientes de nuestra realidad, personas conscientes y analíticas de lo que dice la palabra del Señor, y agentes de cambio, por lo menos agentes denunciantes de la verdad, denunciantes de esta realidad, pero para gloria y honra de Dios. No buscamos quedar bien con este mundo. Hoy en día este mundo, el cristianismo falso, busca el aplauso de este mundo. Están esperando que el Estado, el gobierno, algún tipo de institución gubernamental les esté premiando con algún tipo de reconocimiento porque están haciendo realmente una gran labor. Cuando en realidad el reconocimiento que debiéramos de recibir es la de ser sal y luz en este mundo, le gusta a quien no le guste. Continúa y dice, 3, versículo 3, llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero ¿alguien se puede percatar de eso? Hermano, ¿no ha notado que hoy en día se ha puesto de moda hablar, hermano, hermana, de manera tan amorosa que ya es artificial? Totalmente artificial. El cristianismo no se basa en formas de hablar de manera artificial para aparentar que tenemos cierto amor entre nosotros. La forma en la que el cristiano muestra su amor uno con otro es la de ser sincero y una persona que edifique al otro a partir de las Escrituras. Si noto que mi hermano está empezando a hacer algo que es indebido conforme a la palabra del Señor, voy y le confronto a él conforme a las Escrituras, porque me interesa que se salve. No me interesa que él piense bien o mal de mí por decirle algo que es verdad. Así que tengan mucho cuidado, hermanos, de lo que ustedes conciben incluso como cristianismo. Dice, llevados por avaricia harán mercadería de vosotros. Y ustedes son, en la mayor parte de nosotros nos han hecho mercadería como tal. He escuchado casos y hay evidencia de que se hacen este tipo de capacitaciones justamente porque hay una buena cantidad de gente de quien obtener recursos por las entradas que pagan, etcétera. Dice, de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. La perdición los espera. No piensen que simplemente por engañar y cobrar algún tipo de ofrendas y demás, cobrar ofrendas, noten lo contradictorio de esto, van a entrar al reino de Dios. No es así. El tiempo ya nos está pisando, así que vamos a correr en algunos versículos que nos van a dar más sustento sobre este tipo de temas. Vamos a leer Hebreos capítulo 5 versículo 11 y la palabra del Señor dice así, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Estaba hablando el autor de Hebreos de Melquisedec, de lo que pasaba con Melquisedec, y dice, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hoy en día es mucho más difícil explicar lo que dice la palabra del Señor, y eso lo constato personalmente, porque después de varios programas hay gente que protesta por lo que escucharon. Pero justamente les es difícil aceptar lo que se dice, con evidencia en las Escrituras, justamente porque se han hecho tardos para oír, por justamente dedicarse a cosas de este mundo, en vez de dedicarse a investigar y a conocer más de la palabra del Señor. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 11. Juan capítulo 3, 11, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Esto le dice el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Por qué le dice que de cierto te digo que lo que sabemos hablamos? Porque la forma cristiana de actuar, de proceder, es solamente hablamos de lo que sabemos. No podemos hablar de cosas que ignoramos. Y hoy en día el cristianismo se ha vuelto en un ámbito donde a algún pastor se encuentra un versículo que no le puede dar algún tipo de explicación, no entiende, y empieza a inventarse un montón de cosas, pone un montón de chucherías encima, de ideas que no tienen sustento en la palabra de Dios para darle algún tipo de explicación o sentido. Y eso es patético, es triste. ¿Por qué? Porque está demostrando que no conoce de la palabra del Señor y por ende es un falso testigo. Y el versículo continúa y dice, y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. El cristiano habla
testifica de lo que conoce y de lo que ha visto. Yo me pregunto, amado hermano, ¿cómo nosotros podemos predicar a otros si ni siquiera hemos leído la palabra del Señor? Y hablamos de memoria lo que hemos escuchado de una persona que habla en el púlpito y creemos que es autoridad plena para hablar de la palabra del Señor, cuando ni siquiera nos consta que lo que él está hablando es realmente conforme a la palabra de Dios. Continuamos con otros versículos más. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. En realidad debíamos de leer desde el versículo 6 para tener el contexto claro, que es mucho más detallado, pero el tiempo, como les decía, nos está pisando. Versículo 8 de Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gente que habla de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que está pasando hoy en día, ya sea de marketing, de psicología o de lo que sea, pero no conforme a la palabra del Señor, simple y llanamente está hablando filosofías y huecas sutilezas, cosas que no sirven para nada. Es una gran torta que tiene un hueco de por medio que no sirve realmente para comer. Es un engaño. Continuamos. Mateo capítulo 15, que era un versículo o un capítulo que quería leer con bastante detalle, pero vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar con la lectura de este capítulo. Mateo capítulo 15 dice así, para aquellos que piensan que lo que se dice es realmente terrible. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre será condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es verdad, realmente violamos los mandamientos del Señor a partir de tradiciones y cosas que son ideas nuestras o de alguien que nos heredó ese tipo de tradiciones, pero que no viene de la palabra del Señor. Toda iglesia que se digne decirse cristiana debiera de revisar toda la doctrina que recibió como tradición y analizar si realmente es conforme a la palabra del Señor, pero de manera consciente y personal. No simplemente revisando los versículos que nos dan de sustento y decir, sí, es así, tal cual. Porque eso simple y llanamente lo único que hace es corroborar que realmente no conocemos de la palabra del Señor. Y para terminar vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 48. Y notemos esto para que nos percatemos de la diferencia que hay de lo que hoy en día se denomina como líder, como pastor, a diferencia de lo que la palabra de Dios manda como aquel siervo que es grande en el reino de los cielos. Lucas 9:48 dice así, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. No hay el concepto de líder en las Escrituras. Hoy en día el pastor es la eminencia de la iglesia, cuando en realidad si quisiera ser grande debiera de ser el más pequeño. ¿Qué se entiende por ser el más pequeño? Aquel que sirve como el empleado, el último, el esclavo, el que lava los pies de los hermanos, el que está cuidando de cada detalle de suciedad en cuanto a entendimiento de la palabra para limpiarles y lleguen perfectos a la presencia del Señor. Ese es el trabajo de aquel que quiere ser grande en el reino de los cielos. No aquel que se llena los bolsillos de dinero de las ovejas del Señor para aparentar cierta grandeza, en absoluto, en absoluto. Así que cuando hablamos de capacitaciones incapacitantes son exactamente eso. Supuestas capacitaciones que lo único que hacen es dejarle a usted mutilado o muerto porque vienen con ideas de hombres y no vienen con la palabra del Señor para que usted crezca. Hay una gran diferencia entre este tipo de capacitaciones y lo que uno buscaría hacer con una capacitación que busca edificar realmente al reino de Dios. La finalidad de muchos de estas iglesias sería el de convertirlos en expertos de esas doctrinas de hombres y en amantes, ¿no?, de las tradiciones. Y encadenarlos al infierno.
porque cualquier cosa que contradiga la palabra del Señor automáticamente lo que hace es violentar la voluntad del Señor y por ende condenarlos al castigo eterno. Bien, amados hermanos, espero que con el tema del día de hoy hayamos podido lograr que usted pueda reflexionar al respecto. Voy a invitarles una vez más a la página web www.alejandromaldonados.com, donde van a poder descargar también diferentes programas del chocolate caliente y el vino tinto. Uno de ellos que ya está colgado en el internet es justamente el que trata sobre el diezmo, que sería importante que usted pueda escucharlo en casa de manera mucho más cómoda. Va a poder descargárselo y compartirlo con otros de manera libre. Para terminar, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a hablar con el Señor para entender mucho más, acercarnos a Él y pedirle que Él nos guíe en todo esto que hemos estudiado o hemos conversado en esta noche. Amado Señor Jesús, te agradecemos, Señor, amado Papá, por todo lo que hemos podido tratar en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos des valentía, fortaleza, Señor, carácter, Padre bendito, del tuyo, Señor, para desechar todo aquello de nuestro corazón que no es conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des la valentía de acercarnos a tu palabra, de principio a fin, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de idea, Padre bendito, previo que nos condicione a entender de tu palabra. Enséñanos tú, Señor, enséñanos de cero, Padre bendito. Gracias por tu misericordia, Señor. De ti requerimos siempre, amado Señor Jesús. Amado Papá, te agradecemos por todo, amado Dios. Amén. Bien, amados hermanos, este ha sido un programa más del chocolate caliente y el vino tinto. Esperamos haber sido de edificación para ustedes. Y les animamos, amados hermanos, que aquellos que tengan muchas más dudas, preguntas, cuestionantes del tema tratado el día de hoy, que puedan hacer llegar sus preguntas aquí a la radio o por medio del internet, que va a ser muy oportuno para nosotros y de gran edificación conocer sus opiniones. Para aquellos hermanos que están preguntando dónde pueden contactarse con mi persona para hacer consultas, para hacer llegar sus preguntas, pueden escribirme a el siguiente email: alebirt@gmail.com, ale b labial ird @gmail.com. Vamos a estar, o personalmente voy a estar recibiendo sus preguntas y dudas con bastante gusto, hermanos, de saber que ustedes están siguiéndonos. Que el Señor les bendiga grandemente. Será hasta la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.